ya como político, como candidato, precandidato presidencial, tuvo expresiones que creo que hablan más de él que del agredido, digamos, en ese sentido, donde esto que vos decías, creo que la palabra virulencia que se respira, intolerancia, está lejos de esos consensos democráticos básicos, mínimos, que tenemos claramente que aceptar todos los argentinos. Así que realmente las expresiones contra el Papa en su persona, incluso acusándolo con categorías religiosas, este tema de la referencia al maligno, digamos, ¿no? Realmente uno dice es totalmente desafortunado, y después incluso la misma crítica con respecto a la justicia social, que es un valor esencial de la doctrina social de la Iglesia, digamos, no es solamente un tema del peronismo o de un gobierno socialista o de algunos otros sectores, lo cual me parece excelente que esté, es un valor esencial. Gabriel Mestre, arzobispo de la Ciudad de La Plata, gracias por venir. Un gusto, Ana, realmente el agradecido soy yo porque tener esta posibilidad de dialogar con vos y a través tuyo con todos los televidentes del espacio informativo. Sí, estamos en Infocielo, que es provincia de Buenos Aires. Sos de Mar del Plata, oriundo de Mar del Plata. Soy de Mar del Plata, nací en Mar del Plata, familia marplatense, así que bien de la zona, de la gran provincia. ¿Extrañás un poco? Un poco, la verdad que un poco extraño, pero te diría que menos de lo que pensaba. Me costó mucho ese mes y medio último despedirme de Mar del Plata, y la verdad que llegué a La Plata y en un punto me comienzo a sentir como un platense más. Bien. Así que feliz de decir, bueno, las calles, los barrios, los lugares que voy recorriendo, siento como que me pertenecen en un punto. Bueno, fuiste designado, por eso estás acá en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande que tiene este país. Es un desafío grande. ¿Lo sentís así? ¿Y cuáles son los puntos que te planteaste que sentís que tenés que cumplir en este desafío? Lo siento así porque, bueno, la ciudad y la zona tiene una gravitación muy importante. Si bien Mar del Plata es una ciudad importante, evidentemente La Plata, al ser capital de la provincia, de cara a lo que tiene que ver con lo secular, con lo social, con lo civil, es muy importante, y también eclesialmente, porque en definitiva es una cabeza de iglesias, de muchas iglesias que surgieron después. Mar del Plata era de La Plata, Azul era de La Plata, 9 de Julio era de La Plata, toda la provincia de Buenos Aires era de La Plata. Entonces, por un lado esta importancia estructural, y por otro lado el tema de suceder a Tucho Fernández, que el Papa elige para un cargo tan importante en el Vaticano, le da como un plus, podríamos llegar a decir, y una responsabilidad muy grande, bueno, que quiero realmente asumir. ¿Con Tucho Fernández tenés diálogo? ¿Con el Papa Francisco también? ¿Has llegado a hablar desde que asumiste este rol? Con el Papa a través de mail, con el Tucho a través de mail, y bueno, y dialogamos mucho antes de que asumiera yo, antes de que él se fuera. El pase. Exacto, no tengo la experiencia con el Papa que tiene Tucho, ¿no? Que se conocen desde que Tucho era sacerdote y el Papa obispo, cardenal, digamos. Bueno, fue elegido como el número 2 de él, ¿no? Lo llevó para que 2 o 3 ahí, digamos, entre el secretario de Estado y el de la doctrina de la fe, son los 2 cargos más importantes que hay en el Vaticano. Entonces, de hecho, yo empiezo a tener más trato con el Papa una vez que soy obispo, hace 6 años atrás. Con el Tucho no, con el Tucho tuve contacto siendo los 2 sacerdotes, después siendo el obispo yo sacerdote, y siendo obispo de Mar del Plata yo y el de La Plata, infinidad de veces tuvimos encuentros y tenemos un vínculo sumamente fluido. ¿Y qué te transmitieron? Tanto Francisco por mail y Tucho Fernández charlando. ¿Qué te transmitieron que creen que es fundamental en este tiempo que vos trabajes en la ciudad de La Plata? Bueno, Francisco me marcó el tema de que esté presente y acompañe todas las realidades. Fue un mail escueto, corto, digamos, ¿no? No fue una cosa larga. Con el Tucho dialogamos más y ahí, bueno, de alguna manera los desafíos que vivía en Mar del Plata, asumirlos para La Plata en la perspectiva que él venía marcando, ¿no? En lo interno de la Iglesia, asumiendo esta renovación que el Papa Francisco está pidiendo, digamos, ¿no? La viene pidiendo desde el comienzo, ahora estamos en pleno sínodo, donde varias temáticas hay que renovar y que, bueno, a veces hay cierta resistencia en algunos sectores de la Iglesia a cambios que el Papa y el sínodo va marcando con claridad. Y de cara al ámbito de la sociedad civil, bueno,
los principios del Papa Francisco: cultura del diálogo, cultura del encuentro y amistad social, que fue lo que el Tucho intentó y realizó en varios ámbitos, acercando posiciones, interviniendo en situaciones de cierta conflictividad. Bueno, yo me sumo a esa línea. Obviamente tengo el gran desafío de conocer, realmente, para poder ser un interlocutor, para eventualmente favorecer el diálogo, uno tiene que conocer bien el lugar y las partes, y es el desafío fuerte que tengo en este momento. Exacto, en un momento muy difícil de la Argentina, no sé en qué momento estuvimos más o menos bien, pero ahora estamos muy complicados. De hecho, estamos haciendo esta entrevista y tanto se habla del dólar a 1.000 pesos. Es una situación caótica, y más allá del número, el dólar a 1.000 pesos y las repercusiones y las cuestiones políticas, los que peor la pasan son los más pobres, los más vulnerables. Vos has recorrido los barrios, estás en contacto, ¿y qué es lo que ves de cómo le están pasando, sobre todo los jóvenes y las familias más vulnerables? Bueno, en este sentido, respetando que hay idiosincrasias distintas en Mar del Plata y La Plata, como ciudades son parecidas. Lo poblacional y la realidad del centro, primer círculo, y todo lo que es periferia son bastante parecidas. Igualmente ya tuve la oportunidad de recorrer aquí en La Plata, estuve en varios lugares de Los Hornos, estuve visitando toda la periferia de Berisso, parte de Ensenada también, con lo cual estos números que vemos a veces en los indicadores de pobreza, de desocupación, de indigencia, digamos, se ve reflejado en rostros concretos. Por otra parte, el diálogo con los párrocos, con algunos, no he tenido todavía diálogo con todos, con las servidoras y los servidores de Cáritas, en algunos casos también con las comunidades educativas. Tenemos muchas comunidades educativas de la iglesia platense que están en barrios muy humildes. Bueno, ver que realmente la situación es preocupante, porque detrás de los números hay rostros y hay una incidencia muy fuerte de estos datos de pobreza en nuestras niñas, niños, jóvenes y a veces los adultos mayores, digamos, ¿no? ¿Qué te transmiten? Porque en las iglesias más pequeñas incluso están como desesperados, porque la iglesia termina siendo el lugar donde mucha gente va a pedir ayuda. ¿Y qué es lo que te transmiten? ¿Desesperación? Hay un grado de desesperación en un punto, hay situaciones a la vez en el medio de la desesperación, la actitud de solidaridad, porque está esta creatividad de nuestro pueblo a veces de mirar la necesidad del otro que está peor, a pesar de que vos estás mal. El tema de llegar a fin de mes, que no solamente es un problema de los más pobres o los indigentes, sino también de cierta clase media, por ahí, que sobrevivía y que le está complicando realmente mucho llegar a fin de mes por el fenómeno inflacionario que tenemos, digamos, ¿no? Entonces hay una mezcla de desesperación, de desaliento, de falta de horizonte. Yo creo que esto se ve traducido un poco en la cuestión política partidaria, digamos, ¿no? Como lo que por ahí se preveía en una perspectiva no se da, digamos. Creo que realmente, y bueno, en ese contexto lo que hay que buscar, y de la iglesia lo que buscamos siempre, es animar la esperanza a pesar de las dificultades, sin negar las dificultades, asumiendo las dificultades, y bueno, como decía el Papa Francisco Bergoglio en su momento, ponerse la patria al hombro y darle para adelante en ese pequeño metro cuadrado donde cada uno está. ¿Viste el debate presidencial, sobre todo el primero, donde uno de los candidatos, Javier Milei, tuvo que responderle a Sergio Massa? Sergio Massa le dijo, bueno, ¿le vas a pedir perdón al Papa Francisco teniendo en cuenta lo que representa, no solo en Argentina, sino en el mundo, con respecto a algunos agravios que había hecho Javier Milei con la figura del Papa? ¿Qué opinás de lo que él respondió? Él dijo que en realidad lo agravió, pero fue antes de que él supiera que iba a ser político. Cuando después uno busca las entrevistas que le hizo incluso el periodista norteamericano, ahí vimos que también se refirió al Papa como, bueno, dijo, se junta con asesinos, es comunista. Además el tono por ahí fue bastante virulento, ¿no?, con respecto al Papa Francisco. ¿Qué opinas respecto de eso? Totalmente desafortunadas, tanto unas como las otras, digamos, ¿no? En esto está bueno hacer bien la consecución, porque claramente ya como político, como candidato, precandidato presidencial, tuvo expresiones que creo que hablan más de él que del agredido, digamos, en ese sentido, donde esto que vos decías, creo que la palabra virulencia que se respira, intolerancia, está lejos de esos consensos democráticos básicos mínimos que tenemos claramente que aceptar todos los argentinos. Así que realmente las expresiones
contra el Papa en su persona, incluso acusándolo con categorías religiosas, este tema de la referencia al maligno, digamos, ¿no? Realmente uno dice, es totalmente desafortunado, y después incluso la misma crítica con respecto a la justicia social, que es un valor esencial de la doctrina social de la Iglesia, digamos, no es solamente un tema del peronismo o de un gobierno socialista o de algunos otros sectores, lo cual me parece excelente que esté, es un valor esencial. Que uno después pueda discutir ciertas políticas concretas que llevan o no la justicia social, uno puede discutirlas y está muy bien en el marco de una sociedad pluralista. ¿Está bien que piense distinto el Papa? Está perfectamente bien. En el marco de una sociedad pluralista se puede pensar, pero el desagravio, la intolerancia, creo que claramente no van. En el caso de que Javier Milei llegue a la presidencia, porque bueno, sabemos que está muy bien posicionado, puede suceder ese escenario. ¿Lo ves a Francisco intentando dialogar con él? ¿Lo ves viniendo a la Argentina como habían dicho en algún momento que iba a venir o no? Mira, dialogando sí, porque el Papa es un hombre de diálogo, él mismo anima la cultura del diálogo del encuentro, tendrá diálogo con la Conferencia Episcopal, tendrá diálogo con los obispos. La Iglesia Católica, como otras iglesias, otras organizaciones, son parte de la patria, y no creo que la situación, si eventualmente gana, llegue tan al extremo que se niegue a dialogar con los sectores que son parte de esta querida nación argentina. Insisto, en el marco de una sociedad, de una perspectiva pluralista. Lo de la visita del Papa, puede estar este factor, es una visita de Estado, tiene que haber un acuerdo claro. A priori no creo que se vaya a negar, se me ocurre en este sentido. Creo que en ese sentido habrá un poco de perspectiva positiva, y la visita del Papa también depende de otros factores, de agenda, de diplomacia y también de la salud del Papa, que si bien está bastante bien, evidentemente no tiene 50 años como para estar, digamos, moviéndose tanto en este sentido. Así que en creo su momento que lo que dijeron es que no iba a llegar antes de las elecciones para no meterse en la política argentina. Entonces se preveía la visita para el 2024. Exacto, lo cual fue interesante porque incluso el Papa da el primer signo de la visita a la Argentina en el mes de marzo, cuando se celebraron los 10 años. Ahí es la primera vez que lo dice. Ni siquiera habían pasado las PASO. Después de Pascua lo ratifica como posibilidad. Es decir, que deja libre la visita del Papa de quien esté gobernando nuestra querida patria en el año 2024. Bueno, ahora está bastante complicado, tenemos un contexto internacional muy, muy difícil. Les preocupa como iglesia. Bueno, él salió rápidamente a hablar del conflicto en Israel con Hamás. Es un tema complejo, el escenario internacional es complejo, aparte del nacional. Es complejísimo, digamos, ¿no? Yo tuve la posibilidad de estar varias veces en Israel y en Palestina. Incluso estuve en una oportunidad durante 2 meses haciendo un curso de arqueología bíblica en ámbito judío, israelí fundamentalmente, y he llevado varias peregrinaciones. Yo me especialicé en Biblia, tengo un posgrado en Biblia, entonces he tenido la posibilidad, y uno estando allá, bueno, decodifica muchas cuestiones que son realmente mucho más complejas, porque toca lo religioso, toca las cuestiones del fundamentalismo, toca lo geopolítico, digamos, lo histórico, varios factores, y hasta uno descubre y escucha ciertas teorías, digamos, ¿no? Como es un conflicto que de alguna manera habría que mantenerlo, te dicen algunos, porque si no estallaría en otro lugar, digamos, ¿no? Este conflicto de cuestiones de carácter geopolítico, hay algunos que te hablan del vínculo que hay, por ejemplo, entre Arabia Saudita y Estados Unidos, por un lado, que a nivel religioso es totalmente antagónico, impensable. A nivel de cuestiones políticas y económicas hay un vínculo muy fuerte. Entonces, bueno, en este sentido creo que más allá de eso, bueno, desde la iglesia, desde la fe, como pastor, como ser humano, me duele la muerte de cualquier persona, particularmente de personas inocentes de un lado o de otro, y rechazo claramente con la doctrina social de la iglesia cualquier tipo de terrorismo, digamos, ¿no? Te traslado de vuelta acá, te traigo de vuelta a la Argentina. Te decía, el trabajo de la iglesia es fundamental, sobre todo para los sectores más vulnerables, en este momento en el cual ya estamos hablando de más de un 40% de pobreza en la Argentina, y sobre todo en el conurbano bonaerense. Y el tema de la droga y los jóvenes, ¿qué mirada tenés respecto de eso? ¿Qué sentís que estamos necesitando? ¿Qué tienen que prestar atención los candidatos? ¿Qué habría que hacer? Y además, por otro lado, ¿cuál es el testimonio cuál es el ejemplo que más te conmueve, o cuál es el sector que más te está conmoviendo en este momento? Bueno, yo creo que
la Iglesia tiene muchos trabajos en los ámbitos de vulnerabilidad. Los conocía bien en Mar del Plata y los estoy comenzando a conocer aquí en La Plata con un formato parecido, ¿no? Está todo el tema del formato de los hogares de Cristo, iniciado por los curas villeros del conurbano, pero que gracias a Dios en Mar del Plata había varios dispositivos. Acá en La Plata tenemos uno solo todavía, pero con la posibilidad de abrir algunos más también, donde, bueno, hermanas y hermanos que han padecido el flagelo del consumo problemático, se ponen sobre sus espaldas el poder acompañar a otros porque fueron capaces de salir, digamos, sí, ¿no? En un contexto de vulnerabilidad muy fuerte, donde los resultados son mínimos, esto hay que decirlo, digamos, ¿no? Pero vale la pena apostar siempre en este sentido. A los candidatos, mirar que el tema de la droga es un problema integral que toca la realidad de la justicia, la realidad política, la realidad barrial, y fundamentalmente, y esto creo que es importante, hay una cuestión antropológica del sentido de la vida. Sí. Si hay un horizonte de vida, yo no necesito ir a consumir. Ahora, si mis condiciones de vida son paupérrimas en todo sentido, dramáticas en muchos aspectos, la tentación fácil del consumo va a estar en cualquier pibe o pibe de nuestros barrios y no solamente en nuestros barrios más pobres, ¿no? El tema de la droga es un tema transversal, toca sí, todos los ámbitos sociales. Es verdad que los que menos recursos tienen para poder pelearla son muchas veces nuestros sectores más vulnerables. ¿Ves que avanza, ¿no?, el narcotráfico en provincia? Yo creo que avanza en ese sentido. Creo que no estamos en la situación que al menos describen los que saben de Rosario, pero en los pequeños conurbanos de Mar del Plata y de La Plata, sí, digamos, uno observa que realmente se dan situaciones que hace 30 años atrás no las vivíamos, ¿no? Cómo esto influye después en el tema de la seguridad también, claro, digamos, ¿no? Es un círculo vicioso, digamos, ¿no? Donde por ahí aparecen siempre las posiciones extremas que nunca ayudan ni sirven para nada, ¿no? Bueno, hablamos de bajar la edad de imputabilidad de los menores. De hecho, apareció en la campaña y hasta incluso en el debate. Los candidatos hablan, la gran mayoría hablan de bajar la edad a los 14 años, más o menos. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Está demostrado, te diría fácticamente, que no sirve, que la solución va por este otro lado, ¿no? Por una perspectiva más integral y antropológica, digamos, en este sentido, y que el Estado esté presente en esto que se reclama mucho, el Estado presente en los lugares donde tiene que estar para justamente poder acompañar, como, bueno, de hecho, en parte lo hace acompañando en el caso concreto de los hogares de Cristo, y para poner límite donde hay que poner límite, donde claramente la cuestión delictual está presente. En el caso de que se avance con esa idea, sea el candidato que sea que esté en el gobierno, ¿va a haber una posición firme de la Iglesia para oponerse? La Iglesia ha tenido una postura muy clara, no de manera orgánica desde Conferencia Episcopal, pero sí desde el organismo que lleva adelante esto, que es justamente la pastoral de adicciones, digamos, ¿no? En ese sentido, y también la pastoral penitenciaria. Uno lo ve, lo experimenta en la visita a las cárceles. No he tenido todavía la posibilidad acá en La Plata, pero sí en Mar del Plata, en la unidad, en el complejo de Batán, que es muy grande. La Plata es inmensamente mayor, y ver que la solución no va por ese lado, digamos, ¿no? Entonces, en esto con respecto a la baja, sí, con respecto a la detención y con respecto a la responsabilidad de los adultos, creo que claramente que dado el caso, habrá que buscar los mecanismos democráticos asesorados por aquellos que saben y que conocen de las distintas áreas. Insisto en esto, una perspectiva integral, sí, porque a veces en esto de la judicialización bajando se cree que con eso se va a arreglar y no se arregla con eso solo. No, quizás nos quedamos con el título. Exacto. Lo que pasa es que cuando uno indaga un poco más, lo que te dicen es, y bueno, pero los menores ya están delinquiendo, ¿y qué haces con esos menores que ya delinquen en la calle? Y te dicen, ¿qué pasa si te mata alguno de tu familia? Bueno, ¿cómo lo...? Bueno, está bien, los casos cuando te toca a vos puede ser que reaccione de otra manera, pero entender el problema de manera más compleja lleva más tiempo. Exacto. Pero sí, ahí está, global, integral, en perspectiva holística. No pongamos curitas para una situación de una enfermedad mayor. ¿Tenés miedo respecto a lo que vaya a pasar en la Argentina, en todos estos cambios que están sucediendo y lo que pueda llegar a venir después de las elecciones? No, fundamentalmente soy un hombre de fe y de esperanza, y creo que a pesar de las dificultades que las tenemos y que podrían llegar a venir, creo que hay una capacidad muy fuerte de nuestro pueblo de resistir y de sacar lo mejor de sí.
lo hemos visto en otras crisis agudas que hemos tenido, Sí. Donde claramente hay un potencial, y apelo a ese potencial y a que los líderes de los distintos sectores, incluyéndonos los que somos del ámbito religioso, podamos estar a la altura de las circunstancias para acompañar cualquier proceso negativo que se pudiera llegar a dar, esperando que no, esperando que le podamos encontrar la vuelta a pesar de los pasos de crisis que estamos viviendo ya en este momento, ¿no? Sí, bueno, me calmo un poco. A veces pregunto si tienen miedo, viste, algunos se lo toman con más calma, Claro. otros no tanto, con todo lo que nos está pasando. Y te quería consultar, alguna vez hablé con Tucho Fernández y me hablaba acerca de la meritocracia, ¿no? Y de ese concepto él no estaba tan de acuerdo con eso. Y me mencionaba el caso de los cartoneros que trabajan todo el día y que además son estigmatizados, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión respecto de la meritocracia? Entre otros conceptos que siempre aparecen como en los discursos, pero bueno, ¿cómo es la diaria Claro. de la gente? Comparto claramente la perspectiva de Tucho en este sentido, que en definitiva es la perspectiva de la Iglesia, que es que le da valor a cada persona en su contexto, ¿no? Entonces yo creo que a eso apuntaba, yo creo que leí algo de Tucho en su momento, y esa es la realidad, digamos, ¿no? Cuando uno ve las condiciones de vida de alguien que nació, creció en la pobreza, una niña, un niño, un adolescente que por motivos diversos no vio trabajar a su papá, no, a su mamá, no vio trabajar a su abuela, a su abuelo, digamos, le va a resultar mucho más difícil. Entonces, aplicar la teoría del mérito, así como pretenden algunos sectores, es totalmente injusto, digamos, ¿no? Porque no respeta y no tiene en cuenta el contexto. Sí. Entonces, esta niña, este niño, este adolescente, tal vez necesite un acompañamiento, una estimulación de manera particular para que, claramente aquel potencial que tiene en su corazón lo pueda realmente llevar adelante, pero no aplicarlo como una regla fija, automática y matemática. Sí, que no todos por ahí a arrancamos veces, desde el mismo lugar. Exactamente. Y eso es sumamente importante, digamos, ¿no? Creo que vale la pena tenerlo presente para no caer en un planteo, insisto, así como matemático con respecto al tema del mérito, digamos. Hago esto, merezco esto, no hago esto, no merezco nada. Sí. Cuidado, digamos. En la familia no es así. Cuando tenés un enfermo de cáncer no te manejas de esa manera. Cuando tenés un enfermo psiquiátrico en la familia no te manejas de la misma manera, digamos, ¿no? Obviamente es más difícil llevar el esquema de la familia a la patria, digamos, pero debemos llevarlo de alguna manera. Entonces, la meritocracia matemática exacta, no la comparto. Te escuchaba decir en parte de lo que veníamos en esta charla hablando, me decías el Estado presente, es necesario el Estado presente. En el discurso se habla del actual gobierno del Estado presente. Ahora, ¿está el Estado presente? Digo, porque los jóvenes, la gran mayoría están votando a Javier Milei. Es un fenómeno que crece, hay que respetar el voto y por algo está sucediendo eso. Entonces, ¿el Estado está presente o qué está pasando ahí? Yo creo que en parte está y en parte no está, digamos, ¿no? Y evidentemente hay deudas que claramente cuando uno dialoga con algunas de las personalidades políticas en el off reconocen un poco, digamos, ¿no? Y es llamativo que quien votaba hace 4 años atrás a la Cámpora ahora te vote a Milei, digamos, ¿no? Sí. O sea, digamos, eso es llamativo porque me ha pasado con jóvenes que me lo han dicho, digamos, y tiene que ver tal vez un poco con esto. Te Entonces, lo cuentan. Sí, Los chicos te lo cuentan. Los chicos ¿Qué te cuentan dicen? porque aparte... Yo quiero saber qué claro. es lo que te dicen para Sí. explicar el voto que están Tal vez emitiendo. el tema de esta falta de horizonte que decíamos, ¿no? Realmente es real, ¿no? La situación crítica, la inflación, la posibilidad, el que tiene un trabajo que no llega a fin de mes, y si llega a fin de mes y está de novio, quiere proyectar su vida, le va a resultar muy difícil, Sí, digamos, ¿no? Y extremadamente. rechazo claramente la salida de Seiza. Esta es nuestra patria, acá Sí. tenemos que estar, tenemos que buscar quedarnos acá, pero uno entiende ese contexto y te resulta llamativo esto, ¿no? O sea, que por ahí años atrás tenía una perspectiva, hoy tiene otra perspectiva, porque perdido por perdido, probemos por acá. Claro, por ahí, probemos algo que no sabemos cómo va a que no sabemos funcionar. cómo va a funcionar, ¿no? A veces sin el análisis que podemos hacer los adultos, que sería discutible, digamos, bueno, hay equipo, no hay equipo, qué proyección hay, qué proyección no hay. Por ahí eso no se lo plantea un adolescente, un joven de hoy, digamos, Pero ¿no? está claro que están sufriendo la situación actual. Exactamente. Entonces, desde ese lugar es que a mí no me gusta cuando rápidamente se sale a cuestionar el voto. No, por algo están votando lo que están votando. Exacto. Hay un vacío ahí Sí. que quizás nosotros más grandes o desde Sí. clase media no lo podemos percibir. Nos Sí, cuesta sí. a todos, por Sí, supuesto. sí. Pero digo, los más vulnerables son los más Sí. jóvenes. Y en eso hay que ser sumamente respetuoso y Sí. escuchar.
y dejarse interpelar, digamos, ¿no? Aunque uno no comparta, digamos, ciertas cuestiones, ¿no? Sí. El tema de los abusos en la iglesia es un tema que pareciera que es tabú, pero en realidad, bueno, hay que hablar de eso. Aparecieron muchas denuncias durante mucho tiempo y se hablaba como que la iglesia no quería hablar. Muchas veces pasaba que en algunos casos los sacerdotes los iban moviendo de un lugar a otro en lugar de encauzar la denuncia. ¿Qué opinión tenés respecto de eso? Bueno, ha sido ya el Papa Benedicto XVI lo calificó por crimen aberrante, digamos, ¿no? Y dio los primeros pasos, digamos, ¿no? Esto es interesante y creo que hay que hacer justicia que después lo que plasmó el Papa Francisco en mucha legislación para poder tener bien en claro cómo actuar en estos casos, empezaron ya en el final de Benedicto. Realmente el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de conciencia es algo gravísimo, cometa quien lo cometa. Que lo cometa un líder religioso lo hace muchísimo más aberrante, digamos, ¿no? Porque el líder religioso representa, entre comillas, la figura de Dios. No es Dios, está claro, digamos, ¿no? Sí, pero representa la figura de Dios. Y los jóvenes se acercan. Un niño, una niña, un joven, un adulto vulnerable, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones de adultos vulnerables que no son adultos con discapacidad. Un adulto vulnerable es alguien que tuvo una situación difícil, un trauma. Una mujer que viene con un problema de violencia de género y le comenta a un sacerdote y el sacerdote no actúa como corresponde, está abusando en poder de conciencia, aunque no sea a veces una situación de abuso sexual. Entonces, yo creo que hay que hablar, he buscado siempre hablar. En Mar del Plata tuve 3 situaciones críticas, una la hice pública yo mismo, con acuerdo con la familia, un caso verdadero, auténtico, donde el sacerdote reconoció haber cometido un abuso con un menor masculino, del cual era amigo de la familia, lo cual era mucho más grave. Tuve que hacer todo el proceso. Que ya el proceso es dificilísimo para la persona que denuncia. ¿No? Y previo a que el Papa autorizara legalmente a que nosotros podamos ofrecer en la justicia secular todo lo canónico, el juzgado me lo pidió y yo, todavía no estamos autorizados, entregué absolutamente todo. Está bien. Todo en ese sentido. Evidentemente sirve en parte porque después hay garantías que la justicia civil tiene que llevar adelante, que no están presentes en la justicia canónica. Así que pero enfrentar el problema, no estar pasando de un lado para el otro. Eso la ya persona está claro, que está denunciada. Eso lamentablemente se hizo en muchos casos, no hay que hacerlo. A veces se puede dar la complejidad en los casos, hay casos que son ciertos, que realmente lamentable y dolorosamente se cometió el abuso sexual, y otros casos tal vez no, y hay otros motivos, digamos, ¿no? Entonces ahí entramos en una zona más barrosa, digamos, ¿no? Cuando claramente... Sí, pero queda claro que hay que actuar inmediatamente. Eso siempre. Porque si no también pasa, como mujer lo digo, que con esa cuestión de las denuncias falsas y demás, es un proceso muy desgastante. Y la mujer que denuncia, bueno, en el caso de los varones también. Que fueron abusados, es muy difícil llegar a esa instancia. Entonces no entrar en esa etapa de no te creemos o vamos a ver, actuar inmediatamente y que después la justicia determine. Nosotros tenemos una legislación específica donde uno ante la denuncia claramente hay que apartar preventivamente. Preventivamente. Entonces eso hay que hacerlo. Hoy en día la legislación es clara y después sigue el proceso, obviamente, en ese sentido. Pero se parte de la base de que se le crea a la víctima lo que está planteando. Después habrá un camino para claramente poder llevarlo adelante. Entonces eso es análogo a lo que acontece con la justicia civil. Hoy en la justicia canónica se da claramente de esta manera. Y es más, nosotros estamos obligados a invitar justamente a si la persona o la familia no fue todavía a la justicia civil, lo tiene claramente que hacer, una vez que nos anoticiamos, tanto en nuestras escuelas católicas, parroquias, como lo que llegara eventualmente al obispado. Eso es lo que establece claramente las normas canónicas que el Papa Francisco ha ido corrigiendo a lo largo de estos 10 años. Bien, porque en la justicia también se establece eso. Pasa que de ahí a que se cumpla es todo un tema, ¿no? Desde la denuncia hasta que efectivamente apartan a la persona denunciada. Bueno, Gabriel, hace media hora que te estoy entrevistando, así que un gusto haberte tenido en Infocielo. Quiero que dejes un mensaje. Se vienen las elecciones, si querés un mensaje político o no, pero un mensaje que le llegue a la gente que tiene que elegir en un contexto de angustia y de una situación económica muy difícil. Bueno, yo recordaría, estos días celebramos a San Francisco y esa oración linda que tiene la palabra al comienzo que dice: haz de mí un instrumento de tu paz, haz de nosotros instrumentos de tu paz.
Pienso que esta palabra tan cortita, hoy la vemos reflejada en el conflicto palestino-israelí, en Ucrania, lo vemos en estas cuestiones de nuestra patria y son parte de una u otra manera de nuestra vida cotidiana. Que cuando vayamos a poner nuestro voto, pensemos en el valor de la paz, que no es un irenismo superficial, que no es una paz de cotillón, sino una paz que está comprometida con la verdad, con la justicia, con el compromiso, pero que esta palabrita paz resuena en tu corazón y que con la libertad de conciencia emitas tu voto para una patria más justa, más fraterna, en esta querida Argentina que queremos en serio que salga adelante porque nos lo merecemos todas y todos los argentinos. Gracias. Gracias a vos, un gusto, Ana.